e inocuidad. Veo acá algunas caras conocidas, estamos entre amigos, también creo que he contado que somos alrededor de 55, donde somos un grupo selecto de personas. Me doy cuenta de ello. Voy a explicarles lo que hacemos y de repente reflexionar lo que deberíamos hacer, pero lo vamos a hacer de manera, se puede decir, ordenada. Estamos hablando de política de desarrollo, políticas sanitarias en el agro, y dentro de estas políticas, las políticas de desarrollo del sistema sanitario, que es el sistema que me compete a mí por función. Por ello, reflexionemos un poco sobre lo que es políticas, ¿no? Y de repente pasarlo, o lo que dice el diccionario, traducirlo en una palabra, con muchas definiciones, pero son directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto campo determinado. Es decir, las políticas se dictan por los que dirigen una organización, y estas personas que la dirigen mediante directrices y lineamientos. ¿Cómo salen esos lineamientos? Esos lineamientos salen de la experiencia, de estar justamente con todos ustedes, de recoger necesidades de los problemas que se presentan, etc. Entonces, es muy importante esta palabra porque eso es lo que nos va a dar toda la pauta de trabajo. Desarrollo, evolución progresiva. Entonces, nosotros damos directrices para una evolución progresiva de una economía, de la agricultura, de otros, hacia mejores niveles de vida. El concepto de desarrollo es un concepto que cuando yo en mi curso de desarrollo económico en la universidad recuerdo, es todo un libro, es todo un tema, el tema del desarrollo. Sistema fitosanitario. Cuando hablemos de sistema, hablamos de un conjunto de cosas, en este caso procesos relacionados entre sí ordenadamente, que contribuyen a un determinado objetivo. Entonces, nosotros dictaminamos directrices para un desarrollo de estos procesos fitosanitarios. Para que se entienda bien este título, que he querido hacer esta explicación para poder orientarnos de todo lo que se va a venir. Yo no le voy a hablar de un tema tan árido como exponerle cosas de economía, sobre políticas, así muy en frío, sino le voy a hacer un poco más dinámico, le voy a explicar lo que hacemos, porque lo que hacemos no son otra cosa que así, sino también envían dinero, joyas, envían otras cosas. Bueno, hay cosas que son legales que ya se encarga de hacer con aduanas, pero lo que nos compete a nosotros en la parte de la semilla es lo que nosotros comisamos y pasa de succión inmediata, porque no viene amparado en ninguna documentación. Salvo que la persona presente la documentación, pero casi todo se pasa de succión. En ese momento cuando trabajamos. Este es en Los Olivos. Como que recapitulamos todo en una palabra. ¿Qué protegemos? La sanidad agraria. Recuerden, la sanidad es nuestro cliente y tenemos usuarios que tenemos que trabajar con ellos en conjunto para lograr ese gran objetivo, la sanidad. Un ejemplo de eso que es el trabajo contra HLV. Este es un ejemplo de ejemplos. HLV es una bacteria denominada Guandoblin. Es una bacteria devastadora de los cítricos. El Perú no lo tiene, no tiene ni la bacteria ni el cílido, que es vector. Este es un cílido, perdón, a ver, que tiene la bacteria y que cuando pica a la planta transmite esa bacteria y transmite esta plaga. Es un problema bien grande a nivel mundial, hay grupos de estudio a nivel mundial, teoría número 1 en Ecosave. Y estamos hace bastante tiempo trabajando con todo un programa para evitar que justamente esta plaga ingrese al país. Y acá lo pueden ver, material de difusión, personal en 20 direcciones trabajando. Esta es la plaga. Se va a amarillar completamente el árbol de cítricos, se le va a defoliar las hojas, la fruta es invendible, no sirve, fruto deforme, dañado, semilla que aborta, hojas cloróticas, es una bacteria. Aquí está la ninfa de Diaforina citrum, acá
acá están los huevos, este es el vector, este cuando pica, hay un aparato bucal, perdón, es un aparato bucal raspador, raspa y ahí transmite el problema. ¿Bien? Así de chiquito es, ahí está, como una cigarrita parece. No hay problema. Bueno, no la tenemos, eso es lo bueno. Nuestro vecino Ecuador sí la tiene, el vector, pero el vector entró sin la bacteria. Es interesante. Claro, puede ingresar la bacteria, pero si no tienes el vector no va a pasar nada y se queda. Y esta bacteria solo le da a los cítricos. Muy interesante. Y las acciones de vigilancia que se han estado haciendo para frenar esto, trabajo y todas esas cosas desde el 2009 hasta el 2013, y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir participando en grupos, estamos entrenando a nuestra gente. ¿Qué pasaría si la plaga ingresa? Trabajamos con ProCitrus para justamente prevenir el ingreso de esta plaga. ProCitrus es el gremio de productores de cítricos del Perú. Hasta acá mi presentación, pero quiero hacerles se puede decir, en términos de lo que es este desayuno.